Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la explicación o el análisis de los circuitos eléctricos en corriente directa y en esta ocasión lo haremos para explicar la solución o el método por nodos. Primero que nada tenemos que saber qué es un nodo o nudo. Se le conoce como nodo o nudo al punto en el cual se unen o se conectan dos o más elementos de un circuito eléctrico. Por ejemplo, en este circuito que nosotros tenemos aquí, ¿cuántos nodos hay? Para comenzar a encontrar la cantidad de nodos, establecemos este punto de aquí como el primero de los nodos. Vemos que aquí estamos uniendo la fuente de alimentación E1 y la resistencia 1. Este otro punto o nodo que está uniendo R1, R2 y R3, y de la misma manera nosotros seleccionamos estos otros dos nodos donde están estas tres resistencias conectadas. Aquí la fuente de alimentación E2 y la resistencia R5. Es muy común que cuando nosotros comenzamos a estudiar el método de nodos, establezcamos cada uno de estos puntos como un nuevo nodo, diciendo de tal manera que tendríamos 8 nodos. Sin embargo, si nosotros nos fijamos, realmente por ejemplo este punto o este nodo y este otro nodo no tienen nada conectado entre ellos más que únicamente el cable o el hilo conductor, lo mismo para esta parte y para esta parte. De tal forma que todo esto de aquí abajo es como si solo se tratara de un solo conductor y por lo tanto un solo nodo. Entonces en total tenemos 5 nodos y he establecido este como el nodo 0. Es muy importante que en el método de nodos nosotros establezcamos el nodo 0. ¿Cómo lo seleccionamos? Bueno, hay algunas maneras de poder sugerir cómo se selecciona. Y se dice que el nodo 0 es aquel que tiene más elementos conectados a él. En este caso, pues tiene 1, 2, 3, 4 elementos conectados. De acuerdo a ese criterio, este sería el nodo 0. Y otro criterio es el que esté conectado directamente a GND. Entonces, aquí tenemos GND, pues entonces este lo tenemos conectado como el nodo 0 o de referencia. También necesitamos recordar la ley de Ohm, que establece que la corriente en un circuito eléctrico es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia, y fundamentalmente la ley de corrientes de Kirchhoff, que establece la suma algebraica de las corrientes que entran en un nodo o nudo es igual a la suma algebraica de las corrientes que salen de él. Tenemos aquí este circuito para explicar el método y vamos a marcar los nodos. Identifiquemos, aquí tenemos el nodo A, B, C, y como aquí tenemos conectada la tierra, pues entonces para nosotros este va a ser el nodo 0 de referencia. Yo les recomiendo en la mayoría de los circuitos que lo puedan hacer es que dejen todas las corrientes y todos los voltajes en el caso del método de mallas con valores positivos. Al final resulta más sencillo resolver el circuito si tenemos fuentes de voltaje positivas y fuentes de corriente positivas. En este caso vamos a cambiar esta fuente de corriente que nos marca como menos 2 amperes y la vamos a poner como 2 amperes positivos. Lo único que tenemos que hacer es cambiar la dirección del flujo de la corriente. Entonces cambiamos la dirección del flujo y establecemos el nuevo valor como más 2 amperes. El siguiente paso es establecer la dirección que vamos a analizar nosotros en cada uno de los nodos, así como se hace en el método de mallas donde se seleccionan los signos para cada uno de los elementos, pues en este caso para cada uno de los nodos vamos a establecer una dirección de la corriente, que hasta el momento no la conocemos, vamos a suponerla. El único requisito o la única restricción que nosotros tenemos es que si tenemos una fuente de corriente conectada, a esta fuente no le podemos cambiar la dirección de la corriente porque ya está establecida, en este caso la dirección de la corriente A hacia arriba, de tal manera que esa es la dirección de esta trayectoria. En los otros elementos, como en este caso resistencias, vamos a suponer que la corriente está saliendo a través de estos dos elementos. Lo mismo sucede para el nodo B. Como realmente no sé cuál es la dirección real de la corriente, yo voy a suponer que la corriente en todos los elementos que no sean fuentes de corriente va a estar saliendo del nodo. Aquí no hay fuentes de corriente, por lo tanto todas las corrientes las establezco como que están saliendo. En este último nodo, si se fijan, tenemos la fuente de corriente, por lo tanto ya la dirección está establecida hacia arriba
y los otros dos elementos son resistencias. Por lo tanto, vamos a establecer también que la corriente en estos elementos es saliendo del nodo. Ok, ya que tenemos establecida la dirección de todas las corrientes en los elementos que no son fuentes de corriente, pues entonces vamos a comenzar a obtener las ecuaciones. Comenzamos con el nodo A, es decir, en este punto, y recordemos que la ley de corrientes de Kirchhoff establece que es la suma de todas las corrientes que entran en el nodo tiene que ser igual a la suma de todas las corrientes que salen de él. Lo vemos aquí y vemos u observamos que la corriente que está entrando al nodo A únicamente es la corriente A. Entonces, esta es la corriente que entra y tiene que ser igual a la suma o a la sumatoria de todas las corrientes que salen de él. ¿Cuáles son las corrientes que salen de él? Pues es la corriente I1 y la corriente I2. Esto tiene que ser igual a la corriente I1 más la corriente I2. Sustituimos los valores respectivos de la corriente I1 y I2 en términos de los voltajes que nosotros estamos buscando y recordemos que de acuerdo a la ley de Ohm, la corriente es el voltaje entre la resistencia. Si yo quiero calcular la corriente I1, pues será la diferencia de voltaje o de tensión entre el punto A y el punto B dividido entre la resistencia R1. Por eso ponemos voltaje A menos voltaje B entre R1. De acuerdo a la dirección de esta corriente, pues estoy suponiendo que el voltaje A es más positivo que el voltaje B, por eso pongo primero el voltaje A. Y luego más. La corriente 2, pues para la corriente 2, si se fijan tenemos relacionada el voltaje del punto A y el voltaje del punto C. Por lo tanto, como el nodo de referencia es el voltaje A o el punto A, es el voltaje de este punto, aquí, menos el voltaje C, dividido entre la resistencia R4. Sustituimos por los valores de las resistencias y en este caso de la corriente IA, el valor de R1 que vale 0.5 ohms y el valor de R4 que en este caso vale 4 ohms. Hacemos las divisiones o las operaciones correspondientes y observamos que nos queda algo más o menos así. Si nosotros dividimos esta diferencia de voltajes entre 0.5, pues nos queda 2 veces VA menos VB más el voltaje A menos el voltaje B entre 4, pues es 0.25. Y aquí lo tenemos, 0.25 veces el voltaje de A menos el voltaje de C. Hacemos la multiplicación y resolvemos con el álgebra. Y lo que nos queda es una expresión de este tipo, en el que vemos que se encuentra involucrado el voltaje A, el voltaje B y el voltaje C. Este término de 1.5 amperes lo pasamos al segundo miembro aplicando la propiedad simétrica y nos queda una ecuación de esta manera. Y esto fue para el nodo A. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el nodo B. ¿Cuáles son las corrientes que están entrando en el nodo B? Observamos que no entra ninguna, por lo tanto, 0 corrientes entran en el nodo B y eso tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen de él, que en este caso son I3, I4 e I5. Aquí tenemos I3 más I4 más I5. Sustituimos en términos de los voltajes y vamos a hacer lo mismo que lo hicimos para el nodo A. Ahora, el voltaje que estamos tomando como referencia es el voltaje B. Suponemos que la corriente I3 lleva esa dirección, por lo tanto, suponemos en este nodo que este voltaje es más positivo que este otro. Por lo tanto, para que la corriente lleve esa dirección, pues va a ser voltaje B menos el voltaje A dividido entre la resistencia que se encuentra entre los dos voltajes. Lo mismo para la corriente I4, que sería este de aquí, donde observamos que el único voltaje que tenemos respecto del nodo 0 o de referencia es el mismo voltaje VB, por lo tanto, aquí solo es el voltaje B entre R2. Y por último, el voltaje, la corriente 5 es el voltaje B menos el voltaje C, aquí lo vemos, voltaje B menos el voltaje C dividido entre la resistencia R3. Sustituimos para los valores de las resistencias y efectuamos las operaciones de la división. En este caso nos queda 2, lo mismo VB entre 1, VB, y VB menos VC entre 2, pues va a ser 0.5 veces esta diferencia de tensiones o de voltajes. Resolvemos aplicando el álgebra
y pasamos el 0 al lado derecho y las variables, en este caso los voltajes, al lado izquierdo, aplicando la propiedad simétrica, y nos queda la segunda de las ecuaciones como esta que tenemos aquí representada. Para el nodo C vamos a hacer exactamente lo mismo. Sustituimos la corriente B que está entrando y tiene que ser igual a la suma de I6 más I7. Sustituimos para cada una de ellas voltaje C menos voltaje B y voltaje C menos voltaje A. Recordemos que nuestro voltaje ahora de referencia es el voltaje C, por lo tanto a este lo consideramos como más positivo que los otros dos voltajes. Lo sustituimos y simplificamos, de tal manera que nos queda la tercera de las ecuaciones. Observamos aquí que ya tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, y la manera de resolverlo pues ya va a depender de cada uno de ustedes. Pueden utilizar su calculadora científica, pueden descargar alguna aplicación directamente en alguna página en internet, o en este caso nosotros vamos a explicar para resolverlo el método utilizando determinantes con el método Cramer. Construimos el determinante de todos los coeficientes donde se encuentran las variables, en este caso 2.25, menos 2, menos 0.25, donde se encuentran todas las variables, y lo vemos reflejado aquí. Y lo calculamos. La manera de calcularlo va a ser, para este caso, repitiendo las dos primeras columnas, para utilizar la regla de Cramer. Y vamos a multiplicar en la dirección de la diagonal principal. Multiplicamos 2.25 por 3.5 por 0.75, aquí se ve, más todos estos elementos, aquí están, más el producto de estos otros elementos, y aquí lo tenemos. Menos, le vamos a restar, el producto de todos los elementos que van en la diagonal secundaria, cada uno de los elementos multiplicados en esta dirección. Por ejemplo, aquí menos 0.25, 3.5 y menos 0.25. Aquí lo vemos, más el producto de esta parte de aquí, más el producto de esta parte de aquí. Hacemos las operaciones correspondientes y nos quedan estos valores de aquí. Hacemos la diferencia. Y al final el resultado de este determinante es de 1.625. Ok, ya que tenemos este determinante, el siguiente paso es encontrar un determinante para cada una de estas variables, en este caso de los voltajes VA, VB y VC. Voy a llamar al determinante delta 1 como aquel que yo formo con el determinante original, pero voy a sustituir los valores. Si se fijan aquí, los valores de los coeficientes del voltaje VA lo voy a sustituir con los valores de los términos constantes 1.5, 0 y 2, y resuelvo el determinante igual que lo hicimos para el caso anterior. En este caso el resultado es de 7.313 y hago lo mismo perdón, y con este valor voy a encontrar el valor de VA. Para encontrarlo, entonces voy a dividir el determinante delta 1 entre el determinante anterior que yo ya había encontrado, dándome como resultado, en este caso, de 4.5 voltios. Para el determinante 2, voy a sustituir los términos de la columna central por los términos constantes, aquí están, para encontrar el determinante 2, y para encontrar el voltaje VB divido el determinante 2 entre el determinante original que ya tenía previamente calculado, y en este caso me da de 3.5. Por último, el determinante final, sustituyo los términos constantes en la última de las columnas y encuentro el valor del resultado del determinante y lo divido entre el determinante original, dándome por último el resultado de 6.5 voltios. De tal forma que con este procedimiento ya hemos calculado el voltaje A, el voltaje B y el voltaje C. Con esto podríamos decir que ya terminamos de resolver el circuito. Únicamente si tenemos la necesidad de encontrar otra corriente u otra potencia o voltaje en el circuito, pues hacemos las operaciones correspondientes. Muy bien, por mi parte ha sido todo para explicar el método de nodos. Si tienen alguna duda o comentario, no duden en escribirme y por ahí les resolvemos su duda. Muchas gracias.